Comentábamos antes de irnos a la pausa el avance incontenible de la minería ilegal, ¿no? En distintos puntos del territorio nacional, ¿no? En Piura, en Arequipa, en Puno, en la Sierra Liberteña y en Cajamarca. Cajamarca ya es una preocupación porque hay distintas zonas y ahora ya enfrenta un riesgo, no medioambiental, sino también un riesgo social, el avance exponencial de la minería ilegal. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se tendría que hacer? Se lo vamos a preguntar a César Zamora Bento, economista, analista político y un conocedor de la realidad socioeconómica en Cajamarca. ¿Cómo saludarte, César? Muy amable. Bienvenido. Muy buenas tardes, José. Qué gusto de hablar contigo y tocar este tema tan espinoso, ¿no? Tan espinoso y tan preocupante. A ver, te pido hacer un esfuerzo, hacer una radiografía. ¿Cuáles son los puntos donde hay minería ilegal en este momento en Cajamarca para quienes nos están sintonizando en varios puntos del territorio nacional puedan entender la gravedad de lo que está ocurriendo en estos momentos en Cajamarca, ¿no? Y que también se puede extrapolar a otros puntos del país? Puesto, o sea, no solamente es patrimonio de Cajamarca la minería ilegal, creo que si queremos ponerle un alto relieve, podríamos hablar de Madre de Dios, ¿no? De Patás, en la Libertad, pero en Cajamarca ya de ser el lugar donde nació la minería moderna, las grandes inversiones, hoy está convirtiéndose en tierra de nadie prácticamente. Una primera definición de que la minería ilegal es un crimen, es un delito. Las personas que la practican son delincuentes, son criminales, no son personas que actúan dentro del margen de la legalidad. Entonces, esa es la primera línea que hay que trazar. Segundo, que viene siendo permisible, ¿no? Viene siendo permisible porque siendo una competencia de los gobiernos regionales, desde la gobernación regional, siempre miran de costado el problema de la minería ilegal, por temor, porque han recibido alguna prebenda en las campañas políticas, por cualquier motivo. Pero hay mucha permisibilidad, se hacen de la vista gorda. Y tercero, que no hay una política clara, definida por parte del sector responsable, o los sectores responsables, porque la minería ilegal no solamente tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas, también tiene que ver con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura y otros ministerios que tengan que asumir el rol, aparte de las instituciones de justicia y del orden y de la seguridad ciudadana. Entonces, esa situación está volcándose en Cajamarca, ¿no? Una región la más pobre de todo el país, ¿no? En donde esa pobreza hace, genera las condiciones para que esta actividad delictiva se desarrolle y traiga trastornos, como mencionaste muy bien, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Entonces, lo que está viviendo Cajamarca, por ejemplo, en la zona donde antes era Conga, en Sorochuco, en Guasmín o en Cajabamba, ¿no? Y posiblemente ya se esté extendiendo hacia la zona de Chota. Se menciona, hay que generar evidencias para eso, de que Quilish era una de las reservas más importantes de oro en la década, en el año 2000-2005, también estaría siendo trabajado de manera clandestina e ilegal para extraer esos minerales. Consecuencias medioambientales, consecuencias económicas, consecuencias sociales en un departamento que linda con la gravedad de la pobreza y la pobreza extrema. ¿Qué medidas tendría que adoptar ahí en Cajamarca de manera puntual, César? Mira, el resumen es, las cosas están definidas. Si es un crimen, tiene que actuar la justicia. Si hay que, si hay que reprimir, están las fuerzas del orden. Si hay que hacer una acción política para concientizar a la gente de que esas actividades no pueden seguir funcionando, está la parte política por los gobernadores regionales, en este caso el gobernador regional y todas las instituciones que tengan que ver dentro del gobierno regional para poder contener esta situación. O sea, existen los mecanismos, el problema es que no se atreven a utilizarlo.
por temor, por complicidad, por componendas. Entonces, si el gobierno regional, que es competente en este caso de la minería ilegal e informal, no puede hacer absolutamente nada, creo que le corresponde al Congreso de la República establecer un marco jurídico más severo a fin de contrarrestar con esta actividad ilícita. Lamentablemente, tampoco existe esperanzas en el Congreso de la República. Todos sabemos que se avecinan elecciones, van a necesitar plata para las campañas, y una fuente negra, oscura de recursos para las campañas es precisamente la minería ilegal. Ahora, hay otro detalle bien interesante, César, que está surgiendo en nuestro país y que no es ajeno naturalmente en Cajamarca, ¿no? El surgimiento en determinado momento de los frentes de defensa o los comités de defensa locales. Surge o han surgido bajo una defensa medioambiental, bajo una defensa territorial, bajo una defensa de derechos ciudadanos, ¿no? Pero que paulatinamente han ido cambiando su accionar, ¿no? Antes bloqueaban vías, antes generaban situaciones de conflicto, ¿no? Y ahora ocurre que muchos de estos frentes de defensa están casi asociados o trabajando de la mano con la minería ilegal y allí no dicen absolutamente nada. Esto lo estamos viendo en el corredor minero del sur con suma claridad. Los frentes de defensa no se pronuncian absolutamente contra la minería ilegal. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué intereses hay de por medio? Y esto tampoco se puede dejar de lado de lo que puede estar ocurriendo en Cajamarca. Pero adicionalmente a eso, César, el otro tema es que el grupo de ONGs que siempre se han caracterizado por ser antimineros, opositores a la minería formal, a la minería sostenible, a la minería moderna, tampoco dicen absolutamente nada frente a la minería ilegal. Complicidad, te mencionaba un término, complicidad de muchos actores, parte de las instituciones públicas y parte de la mal llamada sociedad civil, ¿no? A ver, ¿quién determina qué es un comité de autodefensa? ¿Quién les da el catálogo de ser representantes de la población y de los intereses de la población? Absolutamente nadie. Van a un notario, hacen una minuta, dicen somos el Frente de Defensa de los Derechos de Kilish y punto, se acabó. Ya tienen todo el blindaje y pueden hacer lo que les da la gana. Sobre esa figura que es totalmente, hasta cierto punto, apócrifa, se nutren estos centros de defensa para ser cómplices de estas aberraciones de las que estamos hablando. Y tampoco en ellos existe la fiscalización. O sea, ellos hacen lo que le da la gana en nombre de un pueblo que, por cierto, hay un pueblo que uno no lo puede determinar. Yo más considero personas que pueblo. Para mí más claro es identificar a fulano, mengano y sultano que cuando me dicen pueblo. Entonces, estos grupos son los utilitarios. Son los que en algún momento en un programa que hice, les llamé los filóctojos. Filóctojos son los que aman la pobreza. Es gente que nutre la pobreza. Es gente que está allí para que la pobreza siga criando, se siguen criando pobres. Entonces, estos grupos son los que son la punta de lanza para hacer todas estas aberraciones. Pero nuevamente hablo, o sea, ellos, ¿qué representatividad tienen? ¿Con qué autoridad hablan en nombre de quiénes? ¿Y quién se lo permite? Entonces, ONGs que vienen financiados del exterior, cuya misión es desestabilizar la inversión, básicamente, generar pobreza, como en Cajamarca conocemos a Grufides, ¿no? Es un nombre que prácticamente está en el sello de Cajamarca, pero no por cosas buenas, sino por cosas malas. Y hay otras que aparecen en torno como satélites de Grufides, que son los grupos de autodefensa, ¿no? Contra los intereses o a favor de los intereses de tal o cual organización. Entonces, ya tienen un mecanismo preestablecido que, por cierto, solamente con una decisión política y con ciudadanos bien parados, se los puede detener, pero nadie se atreve porque también hay que reconocer que estamos en una sociedad
metidas en el miedo, porque son muy hábiles para disuadir las ideas de justicia y de orden con amenazas legales, con amedrentamientos, con visitas inopinadas. O sea, tienen habilidades para acallar las voces como la que podemos nosotros estar diciendo ahora o como otros ciudadanos quisieran decirlo. Entonces, también hay un poco de trabajar el manejo de la cultura ciudadana para poder contrarrestar estos arrebatos maledicientes por parte de estas instituciones grises, ¿no? Por no decir oscuras, que están actuando en contra del desarrollo de una actividad que es formal a cambio de una actividad que es depredadora y que nutre la pobreza y la miseria en la región. ¿Cuáles son los riesgos si es que no se actúa a tiempo, César? Porque eso también hay que mirarlo en la exacta dimensión. Crimen, crimen, asesinato, pobreza, depredación de los recursos naturales de manera indiscriminada. Recuerda, no es la inversión la principal enemigo del medio ambiente. El principal enemigo, y siempre lo he dicho, el principal enemigo de la depredación de los recursos naturales y del medio ambiente es la pobreza. La gente pobre tiene que utilizar todo lo que está a mano, árboles, manantiales, todo lo que está a mano para salir, para poder comer en el día. Y al final terminan depredando, a diferencia de que en una inversión, en un desarrollo económico más sostenible, no se tendría que estar tocando al límite los recursos naturales. Entonces, si instituciones no trabajan para resolver el problema de la pobreza en lugares como Cajamarca y otros del sur, estaríamos condenándolos a depredar los recursos naturales, el medio ambiente, y estaríamos echándole la culpa a quienes no la tienen, que es la inversión responsable y fiscalizada. Entonces creo yo que ese sería el desenlace final, ¿no? Si es que no se contiene toda esta gran barbaridad que sucede con la minería ilegal. No quiero dejar pasar esta oportunidad de la conversación contigo, César. El tema de Tía María, ya se reiniciaron las operaciones hace 2 días. Nosotros hemos logrado conversar con el presidente ejecutivo de Sauder, del ingeniero Óscar González Rocha, ¿no? Pero también ahora ya surgen voces de quienes se oponen al proyecto Tía María. Incluso hay un dirigente, el dirigente Miguel Mesa, allá en la zona del Tambo, en Cocachacra, anuncia la llegada de un grupo de congresistas para el próximo 12 de julio. ¿Y para hacer qué? Para oponerse al proyecto Tía María. ¿Qué opinión tienes que estos congresistas tengan que movilizarse hasta allá para frenar proyectos de desarrollo? Su propia agenda, José, su propia agenda es de ahuyentar y espantar la inversión fiscalizada. Allí yo te digo, Tía María inicia sus operaciones, es una buena noticia, pero el trabajo no empieza con que tienen luz verde para poder hacer los trabajos ya de construcción, tengo entendido. El trabajo de los proyectos mineros tiene que ser sostenido y tiene varias aristas. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Es una conformidad de que ya salió? No, no, porque van a saltar. O sea, la gente que está contra la inversión no se va a quedar de brazos cruzados. Va a volver a vender información falsa, va a vender el temor, va a vender que el agua se te va a acabar, va a vender todos los miedos que puedan ponerle a los campesinos de acuerdo a la idiosincrasia que ellos tienen. Entonces, el éxito de Tía María y de cualquier otro proyecto minero es básicamente que funcionen los 3 estamentos. La población organizada, de verdad, no representada por un grupo de autodefensa. La población organizada, la empresa y el Estado. Si los 3 no marchan juntos, los proyectos van a fracasar. Espero que en esta oportunidad Tía María se ponga resuelto a sacar adelante este proyecto y esos congresistas que están yendo a hacer, digamos, creo yo, más que oponerse a la minería, es comprar una bolsa para su campaña que ya se avecina, porque para ellos es más conveniente lucrar con la minería ilegal
que definitivamente, si es que no sale Tía María por Sauder, va a ser desarrollada por los ilegales en esa zona. El mineral lo van a sacar de todas maneras, a lo formal o a lo informal. Entonces, estos congresistas se están prestando para trabajar para la informalidad en la minería y para de esa manera obtener sus recursos mal habidos y poder hacer vida política para obtener poder político desde el Congreso, desde el gobierno regional o gobiernos municipales, sea como fuese, ¿no? Muy bien, César, yo te agradezco la amabilidad que has tenido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional, un tema de interés y un tema que debe estar en la agenda permanente del gobierno y de los gobiernos subnacionales, porque Problema gravísimo, José, problema gravísimo. gravísimo, Los riesgos que muy conciben, grave claro. y espero que se tome las cartas en el asunto. Te agradezco también por la invitación.